¿Qué tal? Buenos días, amada iglesia. Nuevamente es un gusto saludarles en esta mañana de domingo. Estoy muy contento de estar con ustedes y vamos juntos a pasar un tiempo delante de su palabra. Yo creo que Dios quiere y puede hablar a nuestras vidas, a nuestros corazones. Así es que quiero animarte a que te enfoques, a que hagamos a un lado toda distracción y nos enfoquemos en lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Vamos a poner en las manos del Señor este tiempo orando, ¿sí? Amado Espíritu Santo, te doy gracias en este día por este tiempo. Te pido que por cada uno de mis amados hermanos, que tú vengas a sus corazones y que tú nos ayudes a pasar un tiempo juntos delante de tu palabra, poder oír tu voz y actuar en consecuencia. Gracias te damos por este día y por este tiempo y por tu preciosa ayuda. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues continúo con nuestra serie Parábolas. El nombre de este mensaje es La moneda perdida y vamos a ver de qué se trata esto que Dios quiere hablar a nuestros corazones. En Lucas capítulo 15, Jesús habla 3 parábolas y las 3 tienen que ver con una pérdida y luego las 3 tienen que ver con un gran gozo cuando recuperas lo que perdiste. Y eso es lo que yo quiero compartirle. No voy a hablarle las 3 parábolas esta vez, solo voy a hablarle una, la de la moneda perdida, pero quiero mencionar las otras 2. En las semanas que vienen voy a estar compartiendo acerca de esto. Pero bueno, normalmente a ninguno de nosotros nos gusta perder algo, y mucho menos si es algo que te costó mucho trabajo y esfuerzo. Ninguno de nosotros queremos perder algo. La cuestión es que muchas veces, para muchas personas, es muy fácil percibir una pérdida cuando se trata de lo económico. Y bueno, hemos visto gente llorar, ¿verdad?, porque pierde algo material, y bueno, pues claro, le costó y todo esto, ¿verdad? Pero existe algo que muchas veces, o estoy seguro que tiene mucho más valor y que muchas veces pueden no estar tan consciente de ello. Por ejemplo, su familia es algo de mucho valor, su relación con Dios. Entonces, la Biblia habla acerca de esto. En Mateo capítulo 18, verso 11, Jesús dice: porque el Hijo del Hombre, hablando acerca de Jesucristo, ha venido para salvar lo que se había perdido. Jesús dice: yo he venido para que ustedes recuperen lo que han perdido. Y eso es lo que Dios hace. Y creo que esta es una obra de restauración de nuestro Dios para todo lo que Él quiere hacer. Entonces, te hago una pregunta: ¿qué has perdido? ¿Sí? ¿Qué has perdido en lo económico, pero principalmente qué has perdido que es de gran valor? Y bueno, también tenemos que preguntarnos como iglesia, ¿qué hemos perdido o qué estamos en peligro de perder? Y necesitamos nosotros reflexionar. Siempre la palabra de Dios nos va a llamar a volver al camino correcto. Jesús es ese camino, su palabra nos muestra, y en ocasiones podemos desviarnos. Y en esta ocasión vamos a ver que el pueblo de Dios se habían desviado y Jesús viene para que vuelvan a ese camino. Cuando la Escritura habla de perder, ¿sí?, se refiere a dejar de sentir dolor por algo que has perdido, o de perder la sensibilidad de esto. O sea, de alguna manera ya no te duele o ya no te importa. Y bueno, también cuando habla de perder, me encanta esta parte, o se me hace muy ilustrativa, porque habla, por ejemplo, cuando un barco pierde las anclas o el ancla, se considera en una tormenta que hay una pérdida de toda la nave. ¿Por qué? Porque no hay nada que lo pueda anclar. Y así en nuestras vidas, cuando no estamos anclados al plan y propósito de Dios, nos perdemos. Y también cuando habla de pérdida, está hablando de desviarse.
Entonces la Escritura nos habla que tenemos que tener mucho cuidado. La Biblia habla de últimos tiempos como tiempos peligrosos, y algo que tenemos que tener cuidado es de no desviarnos. Como iglesia tenemos que recapacitar que hemos perdido. Y bueno, en la ocasión de esta parábola se acercan los publicanos y fariseos, los religiosos de su época, y se acercaron para hacer lo que les encantaba hacer: criticar a Jesús, criticar a otros. Ellos se sentían bastante orgullosos, ¿verdad? Y criticaban a todos, y a Jesús lo criticaron o lo trataron de criticar en muchas ocasiones. Y la crítica de ellos hacia Jesús era porque comía con los pecadores, porque era amigo de los pecadores. Y bueno, Jesús en varias ocasiones le dijo que quien tenía necesidad de médico eran los que estaban enfermos. Y Jesús estuvo rodeado de gente que muchos otros no querían ni acercarse a ellos, y Jesús hizo milagros en sus vidas. Entonces, esta era la razón de la crítica, y Jesús responde a sus críticas con 3 parábolas, ¿sí? Que vamos a ver. Como ya le decía, estas 3 parábolas son la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo perdido. 3, repito: oveja perdida, moneda perdida y hijo perdido. Yo voy a enfocarme, le vuelvo a decir, en esta, la del hijo, la de la moneda perdida. Entonces, con estas les demuestra cómo estaban las cosas y cómo deberían de ser, ¿sí? ¿Por qué? Porque Él vino a traer una revolución en entendimiento para los religiosos de esa época, y sigue el Señor hablándonos y desafiándonos en nuestra manera de pensar, y tenemos que nosotros poder asegurarnos que estamos pensando correctamente, que estamos actuando de acuerdo a lo que Dios ha dispuesto. Entonces Él vino a traer una revolución en muchos sentidos, ¿sí? ¿Y qué había pasado? El pueblo de Dios había llegado a tal punto que no convivían con los pecadores. Literalmente no comían con otro que no fuera judío, porque lo consideraban un animal. Imagínense qué fuerte, ¿sí? No querían cruzar la puerta de su casa porque ellos pensaban que se contaminaban, que era algo inmundo, que era algo prohibido, y se mantenían lejos de ellos. Pero la cuestión es que ¿cómo podrían mostrar el corazón de Dios y manifestar los propósitos de Dios si no se acercaban a ellos, ¿sí? Y todo, para los fariseos, para los escribas, todo se trataba acerca de tradiciones, ritos y costumbres, no de los propósitos de Dios, no de la gente. Y por eso es que la Escritura nos habla que Dios dice: misericordia quiero y no sacrificio. En otras palabras, lo que yo quiero no son ritos religiosos, sino que manifiesten mi corazón. Y el corazón de Dios es misericordia. Y vemos cómo Jesús se acercó a los publicanos, a los pecadores, a las prostitutas, a todos aquellos que nadie se acercaba, y les manifestó su corazón. Ellos pudieron conocer al Mesías, al Salvador, ¿sí? Y de esto es lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Ahora, yo voy a ligar el mensaje de la semana pasada con este. La semana pasada yo le hablé acerca de mayordomía. Le animo a que escuche el mensaje de la semana pasada, porque tiene muchísimas aplicaciones que son muy importantes para nuestra vida. Pero yo le decía que la Biblia habla acerca de que como creyentes somos mayordomos. En otras palabras, somos administradores o encargados de los bienes de Dios, que Dios nos los ha dado. Entonces usted encontrará que en toda la Biblia el principio de mayordomía es un principio que está ahí, está bien establecido, y un mayordomo tenía la función de administrar los bienes que eran de otra persona, de llevar cuentas, y era un esclavo de confianza.
Entonces, la Biblia nos habla, ahorita vamos a ver, que todo le pertenece a Dios. Y esto es importante para lo que vamos a ver, que todo le pertenece a Dios, ¿sí? Que yo no soy un dueño de lo que tengo ni de mi vida, sino soy un administrador, ¿sí? En el cual tiene que rendir cuentas a Dios, al dueño, tarde o temprano, ¿sí? Entonces la Biblia nos enseña que no somos propietarios, ¿sí? Dios es el propietario, somos propiedad de Dios. Nada es nuestro, ni nuestra vida nos pertenece. Entonces, 1 de Corintios capítulo 6, versos 19 y 20 nos dice esto: ¿acaso ignoran que el cuerpo de ustedes es el templo del Espíritu Santo? O sea, hablando acerca de nuestro cuerpo, o sea, la casa del Espíritu Santo que está en ustedes, dice que recibieron de parte de Dios y que ustedes no son dueños de sí mismos. Fíjese bien, porque ustedes han sido comprados, el precio de ustedes ha sido pagado. Por lo tanto, den gloria a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. La Escritura habla que hemos sido comprados por un alto precio, la sangre de Jesucristo que nos ha lavado, nos ha limpiado. Entonces, la Biblia claramente que no nos pertenece ni nuestro cuerpo, le pertenece al Señor. Romanos, por ejemplo, 14, verso número 7 y 8 nos dice lo siguiente: y es que nadie vive para sí y nadie muere para sí, pues si vivimos, para el Señor vivimos; si morimos, para el Señor morimos. Así que ya sea que vivamos o muramos, somos del Señor. Entonces la Escritura claramente te dice que si vives, vives para Él; si mueres, mueres para Él. Entonces claramente nos habla acerca de que le pertenecemos a Dios. Ahora, como base para lo que quiero compartir, tenemos que entender que somos propiedad de Dios por tres razones. La primera, por creación. La Biblia dice en el Salmo 24, verso 1, dice: del Señor son la tierra y su plenitud, del Señor son el mundo y sus habitantes. Sí, claramente nos dice que todo, absolutamente todo le pertenece al Señor. Dios nos creó, por tanto le pertenecemos. La primera por creación, la segunda por compra, ¿sí? Cristo nos redimió, nos compró, nos rescató con su preciosa sangre, dio su vida para poder comprarnos, porque estábamos, del pecado nos había llevado cautivos. Y la Biblia habla que la paga del pecado es muerte, pero a través de lo que Cristo Jesús hizo fuimos rescatados, comprados. Entonces lo primero por creación, lo segundo por compra y lo tercero por decisión propia, ¿sí? Si Cristo es nuestro Señor, aceptaste que estás dispuesto a someter la totalidad de tu vida, vives para Él, no te perteneces, decidiste entregar tu vida al Señor, pertenecerle. Entonces esto es algo importante. La palabra Señor significa dueño absoluto de cosas y personas. Entonces tú y yo, al rendir nuestra vida a Cristo, si lo has hecho, si no te animo a que lo hagas, hemos decidido rendir por completo nuestra vida al Señor. Entonces por eso la Biblia habla en Romanos que somos ese sacrificio vivo, pero es nuestro culto racional. En otras palabras, nuestra decisión consciente, pensante, de rendir nuestra vida al Señor. Y cada día tenemos que ejercer esto, cada día tenemos que rendir nuestra vida al Señor y decidir pertenecerle. Y eso habla de esa consagración. Ahora, Lucas 16, 1 y 2, que es lo que vimos la semana pasada, nos habla acerca de un hombre rico que tenía un mayordomo, y dice la Escritura que fue acusado como un disipador o derrochador de los bienes de su señor. Y entonces dice la Escritura
¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía. Jesús habla esta historia, también es la otra parábola, y les dice, da cuenta de aquello que ha sido puesto en tu mano. Entonces, con esa base yo quiero hablar acerca de la moneda perdida, porque es una historia muy interesante. Fue una historia de Jesús. Y vamos a ver qué es lo importante o interesante. Dice Lucas 15, verso 8 al 10. Dice, o qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara, barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gócense conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Así les digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Le vuelvo a decir, Jesús está dando respuesta a las críticas de los escribas y fariseos, que lo estaban criticando por comer con los pecadores, por estar cerca de los pecadores. Y Jesús les da una historia donde una mujer pierde una moneda y les está hablando de dinero, y luego les habla de el gozo de que un pecador se arrepienta. Y tal vez ustedes, como tal vez yo, ¿verdad? Y muchos, podamos quedarnos así, pero ¿cómo? Está hablando de pecadores y habla acerca del dinero. ¿De qué se trata este asunto? Y esto es algo de lo que yo quiero que podamos ver, ¿sí? Como ya le dije, cuando habla de pérdida, habla de dejar caer, de arrojar o de desperdiciar algo, ¿sí? Y vamos a ver cuál es el contexto o de qué se trata en las historias. Las mujeres palestinas, que es el lugar donde todo esto se desarrolló, donde Jesús estaba, recibían 10 monedas de plata, eso era un dracma, una moneda de plata, como regalo matrimonial. Era algo parecido a lo que serían las arras, con un valor económico, pero principalmente con un valor sentimental. Ahora, yo estaba investigando, un dracma aproximadamente pesaba 4.3 gramos de plata. Un dracma era algo comparable al sueldo de un obrero de un día, ¿sí? Entonces, obviamente, sí tenía un valor económico, pero más que nada era un valor sentimental. Aunque tal vez, si pienso que para esta mujer también representaba un valor económico, ¿sí? Y bueno, también esto podía ser comparado a lo que era un anillo de bodas. Y bueno, podía ser, no sé si alguna vez tú hayas perdido tu anillo de bodas o anillo de compromiso, ¿verdad? Perderlo creo que es algo desesperante, y más que nada por el valor sentimental, aunque también hay un valor económico, ¿sí? Y bueno, si tú perdieras, por ejemplo, tu anillo de compromiso, anillo de bodas, obviamente que lo buscarías y buscarías y buscarías, ¿sí? Y esto es algo muy importante. Y cuando lo encontraras, obviamente que celebrarías el que lo has encontrado, ¿sí? Estas 10 monedas de plata eran usadas como un collar, y las mujeres casadas usaban este collar tal vez en eventos o en fiestas o en algo especial, y hablaba acerca de que eran casadas. Por lo tanto, perder una moneda significaba una ruina, significaba una vergüenza para la mujer. Entonces Jesús habla acerca de esto, y era una historia que ellos entendían muy bien. Y cuando Jesús habla de esto, obviamente que no estaba cambiando de tema, sino estaba enfocándolo, como vuelvo a decir, las parábolas eran historias de la vida diaria, pero que tenían o buscaba que la gente pudiera entender un significado espiritual.
Dos aplicaciones acerca de esta parábola. Mire, yo me doy cuenta que la palabra de Dios es tridimensional, es más, es cuarta dimensión. A lo que me refiero es que tú la puedes ver por un lado, y no es que sea de interpretación personal, pero tú puedes ver y Dios me está hablando de esta parte, aquí me está hablando de esta, aquí me está hablando de esta, aquí de esta, aquí de esta, aquí de esta. Entonces hay mucho que Dios quiere hablar a nuestras vidas, pero voy a enfocarme principalmente a dos aplicaciones. La primera habla de una pérdida de algo de más valor que el dinero. Jesús da el ejemplo del dinero o de la pérdida económica para referirse a la pérdida de almas que estaba teniendo y que no estaban considerando. Entonces Jesús habla acerca de esto y Jesús dice, así como buscan hasta encontrar cuando pierden dinero, ¿sí? Así deben buscar que la gente me conozca. Y yo no sé usted cuando era niño, adolescente, pero ¿qué tal cuando le dieron un billete muy grande y cuando usted llega a la tienda o llegaba a la tienda ya no tenía nada? ¿Dónde se cayó? ¿Dónde se perdió? Y ahí lo veía usted regresando, yo me acuerdo regresando por toda la banqueta y todo, buscando a ver dónde lo había perdido. Y Jesús habla acerca de esto y les dice, ustedes se preocupan demasiado cuando pierden dinero, pero así deberían de preocuparse de la gente que se estaba perdiendo y que la gente le conociera. Y tenemos que entender que lo que es valioso para Dios y para Jesús ahí y ahora y para Dios en todo sentido, siguen siendo importantes las almas. Un alma es algo muy valioso para Dios. Ahora, es algo muy valioso para Dios. La pregunta ¿es algo muy valioso para nosotros? Porque algunas veces hemos perdido el corazón por la gente que no le conoce. Y esto es algo que tiene que traer tristeza a nuestro corazón y dolor a nuestro corazón. Porque Jesús está hablando acerca de esa pérdida. Y yo le digo, esto era aplicable para ese tiempo, pero esto es algo aplicable para nuestra vida el día de hoy. Le vuelvo a decir, está hablando acerca de una mujer, de una novia, de una esposa que perdió algo. Si usted se da cuenta en la Biblia, la iglesia es comparada a esa novia, a esa esposa. Y mi amado, parece que la novia ha perdido el amor por los perdidos. Y necesitamos recuperarlo pronto. Cuando una moneda se pierde o se perdía de circulación y perdía su valor. Usted podía tener un centenario, pero si no sabe dónde está, perdió su valor, no lo puede usar. Pero cuando lo recuperas, su valor vuelve y su gozo vuelve. Ahora, le vuelvo a decir, una dracma no era algo muy valioso para muchos, pero sí era algo muy valioso para esta mujer. Y algunas veces un alma para mucha gente no vale nada, pero para Dios y para nosotros como iglesia debe de valer mucho. Entonces esto es algo importante y habla de un gozo cuando recuperas esto. Y necesitamos nosotros tener ese gozo cada vez que un pecador se arrepiente. La iglesia, dale valor a lo que Dios le da valor, dale importancia a lo que tiene, en verdad lo tiene, lo que Jesús está hablando. Entonces Jesús se refiere acerca de los que necesitan salvación, los pecadores. Como tú y como yo éramos unos pecadores, pero por lo que Cristo hizo, fuimos lavados, fuimos limpiados. Pero Jesús nos habla y su instrucción fue: vayan, compartan el evangelio hasta lo último de la tierra, hagan discípulos, bautícenlos, sumérjanlos en la obra de Dios.
Y el verso 10 que hemos leído, así les digo que hay gozo delante de los ángeles por un pecador que se arrepiente. Así es nuestro Dios. Ahora, hay 3 instrucciones que se las voy a dar 2 veces. 3 instrucciones. Jesús les dice, cuando vemos este versículo de esta mujer que pierde el dracma, hay 3 instrucciones. Enciende la lámpara. Esta mujer enciende la lámpara, limpia la casa y busca hasta encontrarla. Repito, enciende la lámpara, limpia la casa y busca hasta encontrarla. Ante esta pérdida del sentir el dolor y la compasión por la gente, necesitamos encender la lámpara. Necesitamos de la luz y el entendimiento que trae su palabra. Yo espero que esta palabra esté encendiendo la lámpara en su vida. Lo segundo, dice, limpia la casa. En otras palabras, quita lo sucio. Muchas veces ese pecado nos está estorbando para sentir la compasión por lo que Dios quiere. Y nos habla de un orden. Más adelante lo voy a desarrollar. Y luego nos habla acerca de buscarla hasta encontrarla. Habla de ser diligentes. Y para poder alcanzar a un mundo que está perdido, necesitamos ser diligentes. Para poder alcanzar a tus vecinos, a tus amigos, necesitamos ser diligentes. Entonces, primera pérdida, una pérdida que de algo de más valor que el dinero, hablando acerca de las almas, hablando acerca de los que están perdidos. Segunda pérdida, una pérdida económica, ¿sí? Yo creo que usted alguna vez ha perdido algo económico, no sé cómo esté, pero hay mucha gente que en todo lo que ha pasado de esta pandemia ha perdido economía de una manera fuerte, ¿sí? Y aquí nos habla acerca de la novia o la esposa que ha perdido una de 10 dracmas. ¿Cuánto es una de 10 dracmas? Es la 10ª parte. Es el diezmo. Y esto es algo que tenemos que ver y entender y tomar con la debida entendimiento de lo que Dios quiere. Porque ¿dónde se perdió? ¿Dónde perdió esta mujer la moneda? Por lo que vemos en la historia, ella lo perdió en su casa. No dice que salió caminando hacia el mercado para ver si ahí estaba, sino en su casa perdió la moneda y en su casa la recuperó, ¿sí? Entonces esto es algo importante porque la novia en su casa perdió esa moneda, en la casa de Dios. Mi amado, como iglesia tenemos que nosotros examinar nuestro corazón y ver si no hemos perdido esto, porque cuando la Biblia habla acerca del diezmar y el ofrendar, no se refiere acerca de dinero solamente, sino principalmente tiene que ver con nuestro corazón. Y bueno, en ese tiempo, como ya les decía, se acercan los fariseos y los escribas y le hablan acerca de que por qué comía con pecadores. Y Jesús les amonesta, les reprende, porque ellos valoraban más el dinero que a la gente. Qué tremendo. Entonces, aquí es algo que tenemos que examinar en nuestro corazón. Porque Jesús les habla acerca de esto, pero les dice, debería de haber gozo en su corazón por un pecador que se arrepiente, ¿sí? Algo importante, para que la iglesia continúe con su labor, que es la de alcanzar a un mundo que está perdido, requiere de recursos económicos. Y yo sé que este es un punto delicado, yo sé que es un punto donde muchos se paran de pestañas, ¿verdad? Y dicen, háblame de todo menos de eso. Pero necesitamos nosotros examinar nuestro corazón, porque evangelizar a un mundo que está perdido requiere de una inversión. ¿Cómo podremos alcanzar a un mundo sin esos recursos? Tenemos que entender
que extender el reino de Dios va a costar, cuesta y cuesta mucho. Y requiere que la iglesia, la novia, busque diligentemente esa moneda que ha perdido, ¿sí? No para darle más valor al dinero que a las personas, sino para utilizar esa moneda para alcanzar al perdido. Yo estaba oyendo algunas estadísticas que la verdad son tremendas y hablan que menos del 20% de la iglesia es la que diezma, en verdad. Y si usted piensa en esto, dirá, Dios mío. Y todo esto lamentablemente está hablando de una condición del corazón. Vamos a ver esto. Sí, y nosotros necesitamos examinar nuestro corazón. Sí, y bueno, también esta es la razón. Si tú preguntas aún dentro de la iglesia, te podrás dar cuenta que hay una cantidad de personas con problemas económicos serios, con situaciones de deudas, y no son porque no haya tenido un trabajo o por otra razón. Yo entiendo que hay gente que se quedó sin un trabajo y están ahorita batallando económicamente. No, yo me refiero a aquellos que están batallando económicamente, que están endeudados, y la razón es porque están viviendo en un desorden, porque no han sido esos buenos mayordomos y porque tampoco perdieron esa moneda y han dejado de diezmar y de ofrendar. Y esto es algo que tenemos que nosotros examinar nuestro corazón. Y yo sé que para algunas personas, cuando oyen la palabra y habla acerca del diezmar y el ofrendar, lo primero que viene a su mente es: no me alcanza, tengo muchas deudas. Y Jesús nos da 3 instrucciones que son las mismas que le dije allá abajo. 3 instrucciones que también pueden servirte en el área de finanzas, también pueden servirte en cuanto a lo que es tu matrimonio y en cuanto a lo que es finanzas como familia, en muchos sentidos. La primera instrucción: enciende la lámpara. Lo primero que tenemos que hacer es pedir al Señor entendimiento. Dios trae luz a nuestras vidas a través de su palabra en todas las áreas. Entonces, mi amado, lo primero, si ya estás en problemas financieros o en problemas en tu empresa o en problemas en tu matrimonio, lo primero es: enciende la lámpara. Primero, busca en su palabra que Dios traiga luz y entendimiento. Lo segundo, limpia la casa. Quita todo lo que esté sucio. Necesitamos arrepentirnos de aquellas cosas que no están bien. Y habla acerca de ordenar nuestra vida. Dios nos manda, escucha bien, nos manda a ordenar nuestra vida. Y la Biblia dice en el Salmo, creo que es el 60, donde nos dice: al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. Hay personas que no están disfrutando esa salvación de Dios en todo sentido en su vida, porque la salvación no solo tiene que ver con el cielo, sino aquí en la tierra, porque no han ordenado su vida. Muchos están en un caos financiero porque no se han ordenado. Entonces Dios nos manda a ordenarnos. Algunos no, dicen: es que no me alcanza, no puedo diezmar, porque está viviendo en un desorden financiero. Y lo tercero que dice: busca hasta encontrarla. Habla de buscar a Dios. Hay personas que quieren buscar la solución, pero no quieren buscar al Dios de la solución. O sea, en otras palabras, quieren una respuesta a su situación, pero no quieren buscar a Dios. Y aquí dice: busca diligentemente hasta encontrarla. Mi amado, lo primero que tú tienes que hacer es buscar a Dios. Y Dios, al buscarlo diligentemente, persistentemente, te va a dar las respuestas y te va a ayudar a salir de la situación en la que estás. Ahora vuelvo a decir, mucha gente cuando oye del dinero
piensa que se trata, pero cuando oye del diezmo, piensa que se trata de dinero. Pero escucha, mi amado, cuando la Biblia habla del diezmo y la ofrenda, está hablando de nuestro corazón, del trono de nuestro corazón. Yo estoy convencido como pastor que la condición espiritual de nuestras vidas está reflejada en esta actitud, en esto, porque habla de algo tan importante como quién está sentado en el trono de nuestro corazón. Y Jesús, no lo digo yo, Jesús dijo esto, Mateo 6:24: ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, estimará al uno y menospreciará al otro. No pueden servir a Dios y a las riquezas. Jesús dice: ustedes no pueden tener dos señores. O sirven a Dios, aman a Dios y Dios está en el trono de su corazón, o sirven a las riquezas. Yo te hago una pregunta: ¿a quién estás sirviendo? ¿Servimos a Dios o servimos a las riquezas? Sí, el Señor de nuestra vida debe de ser Jesús. Así que cuando diezmamos y ofrendamos, estamos diciéndole a Dios, no solo de palabra, sino con acciones concretas, que Él es el número uno de nuestra vida. Termino con esto. Hay un versículo que muchas veces en el Antiguo Testamento que habla y dice en Malaquías 3, verso 8, dice: ¿robará el hombre a Dios? Pues ustedes me han robado, dijeron. ¿En qué te hemos robado? En sus diezmos y ofrendas. Verso 10: traigan todos los diezmos al alfolí, que es la casa de Dios, y haya alimento en mi casa, haya lo necesario en mi casa. Y pruébenme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no les abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por ustedes al devorador, y no les destruirá el fruto de la tierra, ni su vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones les dirán: bienaventurados, porque serán tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. La Biblia habla claramente acerca de nuestra actitud hacia el dinero. Yo quiero animarte a que oremos en este momento. Amado Señor, yo te doy gracias en este día por tu palabra. Señor, gracias porque tu palabra nos habla claramente en esta parábola acerca de lo importante que es para ti las almas, lo importante que es para ti que otros te conozcan, que los pecadores te conozcan. Señor, perdónanos si le hemos dado más valor al dinero que a las personas, de alguna u otra manera. Señor, ayúdanos te pedimos a tener esa compasión, y como dice tu palabra, que hay gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente. Señor, te pido que tu iglesia recupere esto y que podamos vivir conforme a lo que tú dices. Señor, también tu palabra habla acerca de esa pérdida económica, y muchas veces estamos en situaciones financieras complicadas porque hemos perdido esa décima parte, porque estamos caminando en un desorden en finanzas, no honrándote como tú lo dices. Señor, te pedimos que podamos honrarte a través de diezmos y ofrendas, y que entendamos que esto no se trata de dinero, sino de nuestro corazón. Sí es dinero, pero no se trata de dinero. Se trata de la condición de nuestro corazón. Se trata de si el Señor Jesús es Señor de nuestra vida o las riquezas lo son. Yo te pido que podamos alinear nuestra vida y que como iglesia recuperemos este dracma perdido, y que podamos gozarnos, Señor, y que venga un gozo en el cielo y en tu iglesia por esa moneda que ha sido recuperada. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Pues mi amado, les agradezco este tiempo, y bueno, tenemos la oportunidad ahora mismo
de responder esta palabra. En el video aparecen las maneras como tú puedes honrar al Señor con diezmos y ofrendas. Y la Escritura dice de una gran bendición que viene a nuestra vida como resultado de ello. Yo les animo a que lo hagamos, que probemos esto y veamos todo el resultado que Dios trae a nuestras vidas. Que Dios les bendiga, que tengan un excelente fin de semana. Estamos en contacto. Gracias.